Y en este día yo quiero hablarle de un tema muy importante. Creo que es un tema que muchas veces lo hemos olvidado un poco, pero yo quiero hablar de la importancia de la iglesia. Para Jesús, nosotros vemos que la iglesia es muy importante. La Biblia dice, Jesús mismo dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Amén. Cuando nosotros entendemos esto, que Jesús está muy interesado en su iglesia, por eso es que en los tiempos que vivimos y en el pasado, nunca la iglesia se detuvo, porque la iglesia no fundó una persona, un ser humano, sino la iglesia lo fundó Jesucristo. Y por eso la Biblia dice que el Hades no prevalecerá contra ella. Siempre en los momentos difíciles, en los momentos complicados, la iglesia siempre sigue hacia adelante. Pero yo quiero hoy hablarle de un mensaje que creo que va a ser de mucha bendición, y quiero hablarle de la importancia de la iglesia, donde Jesús realmente vamos a ver cómo Jesús está metido en su iglesia, cómo Él está interesado en que lo que la iglesia está haciendo. Y yo quiero que abra su Biblia en este día, en Apocalipsis capítulo 1, el verso 19. Apocalipsis capítulo 1, el verso 19. Hemos estado orando ya aquí y queremos compartir la palabra. Si tú estás en tu casa, quiero pedirte que tú agarres tu apunta la palabra de Dios que vamos a soltar en este día, que va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que Apocalipsis capítulo 1, el verso 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. La primera cosa que yo quiero hablarle hoy es que Jesús en Apocalipsis, nosotros vemos hablando el Señor a 7 iglesias. A 7 iglesias en específico. Había otras iglesias en aquellos tiempos, como la iglesia de Corintio, como la iglesia quizá de otros lugares, pero Jesús se enfoca en 7 iglesias, en la cual es muy importante el mensaje que el Señor quiere darle. Y nosotros, para empezar, debemos entender que Apocalipsis escribió el apóstol Juan. La Biblia dice que Juan dice que él estaba en la isla de Pasmo, por culpa de la palabra del Señor estaba allí, y el Señor le revela la palabra, lo que va a acontecer, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el futuro. Y es por eso aquí la palabra le dice, escribe estas cosas que has visto, lo que son y lo que han de ser. El capítulo 1 de Apocalipsis hablan de la primera cosa, donde dice las cosas que has visto, lo que Juan estaba viendo. Lo segundo, capítulo 2 y capítulo 3, habla de lo que son. Y de capítulo 3 hacia adelante, lo que van a ser después de estas cosas, lo que van a acontecer. Y Juan habla esto, pero lo interesante de esto que yo quiero que nos enfoquemos hoy, es que a las 7 iglesias donde Juan habla directamente, nosotros vemos que Juan y cualquier apóstol, cualquier Biblia, cualquier parte donde los apóstoles han escrito, ellos escribieron quizás de una manera diferente, escribieron como ellos entendían, fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero estas 7 iglesias, Jesús personalmente habla a esta iglesia. Jesús personalmente, si usted ve en las 7 iglesias, Jesús se encargó de hablar a las 7 iglesias los mensajes que Él vino a traerle. Y lo importante en esto es que cada iglesia forma parte de nuestras vidas. Porque aquí nosotros vemos las 7 iglesias, ninguno fueron perfectos. No había ninguna iglesia perfecta, cada uno tenía sus problemas, tenía sus dificultades, tenía sus errores, y es ahí donde el Señor viene a hablar a esta iglesia. Por eso es que la gente que piensa que está buscando una iglesia perfecta, no lo van a encontrar, porque no existe la iglesia perfecta, porque formamos gente imperfecta la iglesia. Y la iglesia que nosotros vemos aquí, la primera iglesia que Jesús habla es a la iglesia de Éfeso. ¿Dónde era Éfeso? ¿Dónde quedaba Éfeso? Pues Éfeso quedaba en Asia Menor. Era un puerto muy importante, económico y cultural. Por ejemplo, la primera cosa debemos entender que la iglesia de Éfeso era un lugar, un puerto donde se reunía de muchos lugares, había mucha cultura,
donde se reunían los romanos, los griegos, los judíos, de mucho, porque es un puerto muy importante económico en ese lugar. La segunda cosa, debemos entender que la iglesia de Éfeso lo fundó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que fundó la iglesia de Éfeso, pero también tenemos que entender la iglesia en Éfeso había muchísimas religiones, había había mucha idolatría en ese lugar. Dice, los historiadores dicen que había como entre 13 y 14 templos, diferentes dioses. Pero había uno en particular en Éfeso que ellos adoraban todo lo que era de ese lugar, adoraban lo que es la diosa Diana o la diosa que también le llama Artemisa, y representaba la diosa de la fertilidad o la diosa de guerra. Y es un espíritu tan fuerte que estaba en Éfeso. Cuando Pablo llega en ese lugar y empieza a predicar la palabra, usted puede ver en Hechos capítulo 19, lo vamos a ver más adelante, dice la escritura que Pablo cuando llega en ese lugar, comienza a predicar la palabra, y dice la escritura que había un platero que se llama Demetrio. De hecho, lo pueden mirar ahí en Hechos capítulo 19, el verso 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Qué es lo que pasa con esta idolatría, digamos, cuando llega Pablo? Empieza a desacreditar su economía. Empieza a caer su economía porque Pablo empezó a predicar la palabra y la gente dejaron de adorar a Diana y empezaron a dejar de comprar los ídolos, los utensilios que ellos hacían de la diosa Diana. Ellos empezaron a dejar y empiezan los problemas en ese lugar en contra del apóstol Pablo, porque Pablo empezó a predicar la palabra y la gente se convertía al Señor en ese lugar. Por eso es que nosotros debemos entender que donde más idolatría hay es porque realmente la iglesia no está haciendo algo. Porque donde hay una iglesia que está orando, una iglesia que se está moviendo, hermano, la idolatría se tiene que caer. Donde la gente, donde adora otras cosas, se tiene que terminar. Y eso es lo que pasó en Éfeso. Es lo que sucedió con el apóstol Pablo en ese lugar. Ahora, debemos entender en esto de que cuando Jesús viene a hablar aquí a la iglesia de Éfeso, Jesús se presenta como el Todopoderoso. Y mira lo que dice ahí en Éfeso Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya la primera obra. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiera arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece a los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Pero si usted lee ahí en el verso capítulo 1, el verso 2, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Esto está hablando de los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero mire lo que dice aquí, en el versículo 1 del capítulo 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, dice: el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Lo que está diciendo, Jesús tiene a los pastores y a la iglesia en su mano. Él es el que gobierna. Él es el que está metido, realmente el que gobierna toda la iglesia es Jesucristo, no es el ser humano. Por eso es importante nosotros poder entender que la primera cosa que el Señor aquí habla, y dice la palabra aquí, dice: y el que anda en medio de los 7 candeleros
de oro. El que anda, dice, en medio de los 7 candeleros de oro. Y qué importante esto, poder entender que Jesús anda en medio de la iglesia. Amén. Jesús el que anda en medio de su pueblo. Aquí dice, donde estamos leyendo, dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que está hablando de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que entender de que la iglesia, hermano, el Señor se mueve dentro de la iglesia. Amén. Por eso es que miren, una de las palabras más fuertes que nosotros podemos encontrar, de hecho aquí en esta iglesia, dice en capítulo 3, si no me equivoco, la iglesia de la Odisea, dice capítulo 3, el verso 20, a la iglesia de Odisea le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta es la palabra más fuerte que podamos nosotros encontrar, que mucha gente dice, el Señor está a la puerta y llamo. El Señor está llamando a la puerta de tu corazón. Pero en este verso nosotros vemos que la iglesia le dejaron afuera a Jesús. No es que la gente del mundo le dejó afuera, la iglesia le dejó afuera. Por eso que, hermano, Jesús, donde nosotros tenemos que entender, cuando le permitimos al Señor en nuestra vida, en la iglesia, Jesús es el que está dentro, es el que Él hace todas las cosas en nuestra vida. Amén. Debemos entender eso. No es que nosotros, hermano, lo que manejamos una iglesia, no, es Jesús. Por eso Jesús dice, donde 2 o 3 están de acuerdo, reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Amén. Por eso es que aquí lo primero Jesús le aclara y le dice, yo soy el que gobierna y yo soy el que ando. Pero mire la primera cosa que dice, que empieza a hacer el Señor, empieza a darle reconocimiento a la iglesia. A la iglesia de Éfeso lo primero le dice, yo conozco tu obra. Lo primero que Jesús le dice, yo te conozco a ti. Así es. Hermano, tú puedes mentir a tu pastor, tú puedes mentir a tus líderes, tú puedes mentir a la gente, pero hermano, Jesús te conoce. Así es. Cuando tú dices, no, a mí nadie me conoce, no te equivocaste. Porque nosotros hay alguien que nos conoce muy bien. El que nos conoce es el Señor Jesucristo. Y Él dice, yo conozco tu obra. Yo conozco lo que tú haces. Yo conozco lo que tú haces en secreto. Yo conozco lo que tú haces cuando no estás en la iglesia. Yo conozco quién eres en la iglesia y quién no eres en la iglesia. Es lo que está diciendo. Así es. Y la primera cosa le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mire, esta iglesia era una iglesia comprometida y trabajadora. La iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba para el Señor. Una iglesia comprometida. Y le dice el Señor, yo conozco tu trabajo, tu arduo trabajo. Yo conozco lo que tú haces. Qué bueno tener una iglesia como esta. Amén. Qué bueno tener una iglesia. Cualquier pastor lo desea esto. Tener una iglesia comprometida. Tener una iglesia que trabaja incansablemente. Entonces, Éfeso era una iglesia que ellos trabajaban arduamente para el Señor. La segunda cosa que el Señor le dice aquí, y dice, y conozco tu paciencia. Era una iglesia paciente. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que ser pacientes. Tenemos que nosotros tener paciencia por la gente. Tenemos que tener paciencia, hermano, esperar el tiempo de Dios. Pero vivimos en un tiempo donde estamos muy acelerados y no queremos esperar. Así es. Señor, yo tengo paciencia, pero hazlo ya. Queremos ya que sea ya. No tenemos paciencia. Pero el Señor le dice, yo conozco tu obra, conozco tu trabajo y conozco tu paciencia. Lo tercero le dice aquí, y que no puede soportar a los malos. La tercera cosa era una iglesia intolerante a las cosas malas. Éfeso era una iglesia que, hermano, no permitía, no aguantaba las cosas malas dentro de la iglesia. Y eso es importante nosotros poder entender como discípulos, como gente que servimos a Dios. Porque nosotros tenemos que entender que, hermano, que nosotros tenemos que ponernos mal cuando hay cosas malas dentro de la iglesia. Así es. Cuando la gente hace malas cosas. Éfeso era una iglesia donde ellos dice que no aguantaba, dice no soportaba a los malos. Santo. No aguantaba a la gente que hacía tontería. ¿Verdad?
Qué interesante eso poder nosotros entender, porque hoy en día, hermano, la gente, mucha iglesia permite todo. Permite todo. Mira lo que dice. La segunda, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. La cuarta cosa, hermano, era una iglesia que tenía discernimiento de lo bueno y lo malo. Amén. Era una iglesia que tenía discernimiento, que conocía, una iglesia que conocía lo malo y lo bueno. Dice que conocía lo que son, dice, conocía lo que eran, dice, hemos probado y has probado a lo que dicen ser apóstoles y no lo son. Has probado. Mira, hermano, la iglesia de Éfeso era una iglesia que probaba a la gente, conocía el espíritu de la gente, discernía a la gente como es. Hoy en día la gente sabe qué es lo que hace. La gente hoy se va de la iglesia y el siguiente domingo ya está cantando en otra iglesia. La gente ya está predicando en otra iglesia, porque los pastores no prueban. Tenemos que probar a la gente. Si tú quieres saber el corazón de un adorador, de un predicador, de alguien en la iglesia, pues tengo 3 meses o 6 meses ahí sentado a ver si aguanta. Si aguanta, es porque ama a Dios. Amén. Es porque van a servir a Dios. La gente no aguanta porque la gente, hermano, muchas veces no lo hemos probado porque queremos que se complete, queremos que alguien cante, queremos que alguien toque, queremos que alguien predique, queremos que esté ahí alguien sirviendo y entonces no probamos el espíritu de la gente. Y como iglesia debemos nosotros discernir con qué espíritu viene la gente. Debemos entender en nuestro grupo qué espíritu tiene la gente, con qué espíritu viene. Si quiere servir, si quiere buscar a Dios o solo quiere buscar otras cosas. Así es. Por eso, hermano, hay gente que viene a la iglesia para buscar otras cosas. Y la Biblia dice aquí, dice que ellos tenían discernimiento y dicen ser apóstoles y no lo son. Porque en aquellos tiempos también, hermano, se movía mucho lo falso. Se movía en ese tiempo en Éfeso, se movía muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, muchos falsos de la gente. Hermano, había mucho falso. ¿Y por qué había falso? Porque realmente cuando hay falso en un lugar es porque realmente no hay, se tiene que levantar lo verdadero. ¿Cómo se vence lo falso? Con lo verdadero. Amén. ¿Cómo se vence, hermano, la infidelidad? Con gente fiel. ¿Cómo se vence, hermano, la incredulidad? Con gente que le cree a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que haya gente, dice aquí que había falso profeta. Nosotros tenemos, hermano, la gente dice, hay muchos falsos. Sí, en todos los tiempos ha habido. Pero también hay verdaderos. Amén. Hay verdaderos hombres de Dios. Hay verdaderos mujeres de Dios. Hay gente, hermano, verdaderos hermanos en Cristo. Sí lo hay. Sí. Y debemos nosotros entender, dice aquí, y dice, ha probado a los apóstoles y no lo son, y has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia. Mire, la cuarta cosa que la iglesia tenía, era una iglesia que servía por encima del sufrimiento. Ellos sufrían, pero igual servía a Dios. Ellos pasaban mal, pero igual servía al Señor. Y eso es importante poder nosotros entender, porque la iglesia tiene que, hermano, una iglesia por encima de cualquier cosa, tiene que perseverar, tiene que avanzar, tiene que servir a Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. La quinta dice, y no has desmayado. Era una iglesia que no tiraba la toalla. Era una iglesia que permanecía. Era una iglesia que avanzaba. Hoy en día, hermano, ¿qué pasa con la iglesia? Cualquier cosita nos desanima. Cualquier cosita, hermano, ya dejamos la iglesia, dejamos de venir, dejamos de hacer cosas para Dios. Tiramos la toalla tan fácilmente, ¿verdad? Pero Jesús le da este reconocimiento a la iglesia de Éfeso. Pero hay un pero allí. Jesús le dice, yo conozco tu obra. Trabajas bien para Dios. Mire, has sufrido. Conoce, tiene discernimiento. Sirves. Pero le dice ahí el Señor, le dice, pero. Hay un pero. Hay un pero en eso del Señor. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué duro esto. Que el Señor te diga, pero tengo contra ti algo. Que Dios no guarde, hermano, de esto. Lo que el Señor está diciendo aquí, pero tengo un área en tu vida que no estoy de acuerdo contigo. Así es. Estoy en un área de tu vida que tú no estás haciendo bien las cosas. Y le dice aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
no le dice que ha perdido tu primer amor. Mucha gente yo escucho predicar y dice, ha perdido el primer amor. Muchos dicen, yo pastor he perdido mi primer amor. No, aquí no dice que ha perdido, aquí dice que ha dejado, que es diferente. Uno puede perder cualquier cosa por accidente, por cualquier cosa, pero dejar cosas es porque tú lo quieres. Así es. Por eso es importante, hermano, nosotros poder entender esto que dice aquí la palabra, dice, has dejado tu primer amor. Pero Jesús vio que la gente servía esta iglesia, pero con un espíritu incorrecto. Ellos servían, ellos, hermano, hacían muchas cosas, pero con un espíritu incorrecto. Por eso en la iglesia podemos hacer cosas buenas, pero con un espíritu incorrecto. Podemos servir en la iglesia, pero no tener el amor. Porque de hecho, le digo algo aquí, el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este primer amor no es que la iglesia no haya tenido amor, ellos tenían amor. Mire lo que dice ahí donde estamos leyendo, dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, en el verso 3. La iglesia tenía amor. La iglesia lo que había dejado es su primer amor. Era su primer amor lo que había dejado. Y eso es importante nosotros poder entender qué significa primer amor. ¿Cómo yo sé que tengo el primer amor? El primer amor, hermano, es aquel que deja todo por Dios. Amén. El primer amor es aquel que realmente primero está Dios antes que su agenda, antes que su familia, antes que su trabajo. Dios está en primer lugar en su vida. Amén. Y por eso el Señor le dice que tengo contra ti porque has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Amén. Y qué terrible esto, hermano. La palabra de Dios dice que un día Eliseo dice que uno de sus criados le llama a Eliseo y le dice, Señor, mira, hemos perdido el hacha. Era prestada, lo he tirado ahí y lo perdí. Entonces, una cosa es poder nosotros entender de que uno pierda algo, pero otra cosa que tú lo dejes. Así es. Y la iglesia había dejado su primer amor. La gente había dejado el compromiso. La gente había dejado de buscar a Dios. Por eso es que cuando Jesús vino a visitarle a Marta y a María, Jesús se pone en un plan con Marta, diciéndole, Marta, Marta, afanada con muchas cosas. ¿Por qué? Y le dice, porque había algo más necesario, le dice, que tú no estás buscando. Le dice a Marta, tú estás sirviendo y está bien, pero lo más importante es que tú me busques a mí primero. Jesús estaba en la casa de María y Marta con muchas cosas, y hermano, Jesús no quiere eso. Es bueno que sirvamos a Dios. Eso es lo que le pasó a la iglesia. La iglesia estaba sirviendo, pero con un espíritu incorrecto. Ellos, hermanos, se enamoraban por las cosas. Miren lo que dice. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Hay gente, hermano, que está en la iglesia porque ama lo que hace, no que le ama a Dios. Tú puedes estar en la iglesia, pero como a ti te encanta tocar, por eso estás en la iglesia. No porque tú le ames a Dios. ¿Están aquí? Amén. Sí. Por eso es importante que la gente entienda esto. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es ahí donde el Señor, mire, el Señor le trae una palabra. El Señor empieza a exhortarle a esta iglesia. Y le dice, tú has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que dejó de hacer la iglesia? La iglesia dejaron la pasión por Dios y comenzaron a servir por rutina. Santo. Por costumbre. Así es. ¿Y sabe cuántas personas en la iglesia vienen por costumbre? Ay, me tengo que ir a la iglesia. Religiosidad. Religiosos muchos somos, ¿verdad? La gente, hay mucho religioso en eso. ¿Por qué tengo que ir en la iglesia? Porque es una rutina. Servir en la iglesia es una rutina. Pero aquí la palabra dice que el Señor dice, y de hecho es importante poder entender esto, cuando uno pierde la pasión por Dios, su primer amor, hay en tres áreas donde uno va a notar. Apunten esto. Número uno, cuando la iglesia deja su primer amor, la iglesia desvía su amor por Jesús
y ama otras cosas. Cuando Jesús no es el primer lugar en tu vida, tú empiezas a amar otras cosas. Tú pones otras cosas en primer lugar antes que Dios. Así es. La segunda cosa que tú lo vas a notar es que lo que han dejado su primer amor es que había dejado de amarse entre hermanos. La iglesia de Éfeso dejaron de amarse entre ellos. Por eso es que Juan es el que escribió Apocalipsis. Y Juan donde iba, en todos sus libros usted va a ver que Juan es el apóstol del amor. Él donde iba hablaba del amor de Dios. Él no hablaba otra cosa. El apóstol Pablo te hablaba de revelaciones. Él estaba en el cielo y te da revelación impresionante, pero Juan era el apóstol del amor. Hablaba del amor de Dios. Y aquí él habla y dice esto, lo que dice que había dejado de amarse entre hermanos. Cuando uno deja su primer amor, deja de amarse con su hermano. Así es. Deja de querer a su hermano. Ya no le interesa a su hermano. Por eso tú tienes que entender que cuando uno pierde su primer amor, a ti ya no te importa la gente. La tercera cosa que había era, primera de Pedro, ahí quiero darle un verso bíblico para que usted lo tenga, base bíblico también. Primera de Pedro, capítulo 1. 1:22 dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mire lo que dice Pedro. Dice, hermano, ámense. Pero dice, pero no sean con fingimiento. No finjan amar. ¿Verdad? Cuando uno te abraza y luego atrás... ¿verdad? Pedro dice, no sea con fingimiento, no finjan. Sino dice, ámense entrañablemente, de corazón puro. Hermanos, necesitamos que la iglesia vuelva a amar. Que necesitamos volver a amarnos. El amor necesitamos eso. La tercera cosa, por eso es que Jesús dice, ámense unos a otros. Amén. Número 3, cuando uno pierde su primer amor, una de las cosas también que quiero dejarle ahí, cuando uno se aman, en la iglesia hay 3 áreas que se va a notar. Número 1, cuando la gente se ama, hay perdón. La gente se perdona. Número 2, cuando la gente hay primer amor, hay humildad en la iglesia. Amén. La gente son humildes. Número 3, hay unidad en la iglesia. Por eso es importante que cuando uno está en el primer amor, hermano, tiene que buscar la unidad. Por eso es que la iglesia de Éfeso, nosotros tenemos que entender Efesios capítulo 1, habla de la unidad del Espíritu. Pablo habla de la unidad en el libro de Efesios, porque es importante nosotros poder entender que la unidad es muy importante. Porque mire, por eso es que en este verso, en Apocalipsis capítulo 2, nosotros no vemos al diablo, ni a Satanás, ni a un demonio. ¿Por qué no lo vemos? Porque Apocalipsis está lleno, hay 8 veces que se nombra a Satanás, y 5 veces se nombra en las iglesias. Pero aquí en Éfeso no lo nombra. ¿Por qué? Porque, hermano, Satanás no estaba involucrado en esta iglesia, porque la iglesia, cuando no hay unidad, la iglesia se destruye sola. Cuando no hay amor en una iglesia, hermano, no necesita Satanás entrar. Entre ellos, la iglesia, entre ellos se destruye todo. Así es. Por eso es que la unidad es importante. Por eso es que Pablo habla de la unidad del Espíritu. Porque tenemos que estar unidos. Número 3, ¿cómo yo sé que perdió el primer amor? Lo tercero es que yo he dejado de amar a los perdidos. Cuando uno deja, hermano, su primer amor, deja de amar a los perdidos. Ya no te importa la gente. Ya no ora por la gente perdida. Ya no tiene quebrantamiento. Ya no tiene carga por la gente. ¿Por qué razón? Porque tú ya dejaste de amar a Dios. Y cuando tú dejas tu primer amor, pues obviamente la gente ya no te importa.
Por eso es que nosotros tenemos que entender esto, que cuando una persona ama, que tiene ese primer amor, ama a los perdidos. Ahora Jesús dice aquí, nos da la solución. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús también le habla allí y le dice, mire, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, pero también el Señor le recuerda, porque si usted mira allí, el perder el primer amor para Jesús es un pecado. El perder el primer amor para Jesús es algo grave. Porque mire, la iglesia no vemos que haya hecho otra cosa, sino que ha perdido su primer amor. Y mire lo que dice aquí en el verso 5, y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. La primera cosa que el Señor le habla y le dice a la iglesia, recuerda de dónde has caído. Y eso es importante, hermano, porque nosotros tenemos que entender algo, que debemos nosotros saber en qué momento dejamos nuestro primer amor. Amén. ¿En qué momento dejaste de servir a Dios? ¿En qué momento? ¿Dónde lo dejaste? Y vuelvo a decir, el profeta Eliseo le pregunta a su siervo, le dice, ¿dónde se te cayó la hacha? Y le dice, ahí en ese lugar. Porque nosotros tenemos que entender algo, hermano. Que cada uno de nosotros sabemos en qué momento perdimos ese amor. Tú y yo sabemos en qué momento dejamos de amarle al Señor. En qué momento dejamos de obedecer a Dios. Y el Señor le dice, recuerda, la primera cosa le dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda en qué momento perdiste eso. La segunda cosa le dice aquí, recuerda de dónde has caído. Y le dice, la segunda cosa le dice, arrepiéntete. Hermano, este mensaje es, nosotros la iglesia tenemos que dar a la gente de afuera. Nosotros somos el responsable de decirle a la gente de afuera que se arrepienta de sus pecados. Pero aquí el Señor le dice a la iglesia. Eso significa, hermano, que nosotros tenemos que pedir perdón a Dios todos los días. Amén. No porque tú vienes en la iglesia, ya cree que eres perfecto, o que la gente te diga, porque realmente ellos se van a la iglesia y hace esto y comete aquello. Claro que no, hermano, tenemos que entender eso, que por venir a la iglesia no somos perfectos. Vamos a cometer errores, vamos a pecar, y por eso Dios dice, arrepiéntete de tus pecados. Arrepentir es volver, dice volver totalmente, hermano. Dice volver tu mente, tu corazón totalmente a Dios. Amén. Y el Señor le dice, arrepiéntete, le dice a la iglesia. Y le dice, haz la primera obra. La tercera cosa, haz la primera obra, le dice. Lo que el Señor está diciendo a la iglesia, vuelve a empezar. Vuelve a tu comienzo. Amén. ¿Sabe que tú le dices a alguien en la iglesia muchas veces, tiene que volver a empezar? Ah, yo no empiezo. No quiere empezar la gente. Y le dice el Señor, vuelve a tu primera, dice, haz la primera obra. Y yo pregunto en esto, ¿cómo era tu vida cuando tú llegaste en la iglesia? O cuando tú llegaste a Cristo. ¿Será que tú mirabas el defecto del hermano? ¿Será que tú le mirabas a la gente cómo caminaba? ¿Será que tú le envidiabas a aquel hermano? ¿Verdad que no? Porque cuando uno comienza, hermano, su enfoque no está en la gente. Su enfoque no está en las personas. Su enfoque está en Cristo. Uno le ama a Cristo y no importa lo que la gente diga. No importa lo que la gente, hermano, hable. A ti no te importa. ¿Por qué? Porque tú le amas al Señor y tú solo quieres estar con el Señor. Amén. Por eso, denle un fuerte aplauso al Señor. Le dice, haz la primera obra. ¿Sabe qué, hermano? Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, tú servías a Dios incondicionalmente. Tú no ponías, hermano, excusa para servir a Dios. Así es. ¿Sabe qué a mí me pasó un día? Un hermano se me acerca y le dije, hermano, no teníamos en ese tiempo, no teníamos gente que tocaba en la iglesia. Le dice, hermano, tú tienes que tocarnos en la iglesia y cantar, tú lo haces bien. Y me dice el hermano, ¿y cuánto me pagas? Santo. Cuando tú haces estas cosas, hermano, es porque el amor de Dios hace tiempo se fue de ti. Porque ya brota otras cosas en tu corazón. En tu corazón ya no hay humildad. En tu corazón ya no hay ese amor por el Señor.
ya perdiste. Y aquí el Señor le dice, haz la primera sobra. Vuelve a tu primera sobra. Vuelve a buscar a Dios. Al principio no faltaba en un discipulado, no faltaba en la oración, no faltaba en la iglesia, pero con el correr de los años perdiste esto. Y eso es importante, hermano. Y el Señor le dice aquí, le dice, recuerda por tanto has caído, arrepiéntete ya la primera sobra, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Mire, esto sí que es terrible lo que el Señor le está diciendo. ¿Sabe qué? Si tú no te arrepientes, si tú no cambias, te quitaré del lugar donde tú estás. Te quitaré de tu sitio. Y esto el Señor le está hablando a los pastores y a los líderes. El Señor le está diciendo, te quitaré donde yo te he puesto. Le dice, te cerraré la iglesia. Te cerraré tu grupo. Te cerraré tu ministerio si tú no vuelves a mí. Si tú no cambias, te voy a quitar tu candelero. Te voy a quitar de tu lugar, lo que le está diciendo. Hermano, esto es terrible. Porque nosotros tenemos que cuidar, hermano, nuestra corona, dice la Escritura. Amén. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Así es. Por eso aquí dice, lo primero, recuerda dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Vuelve a tu primera obra, vuelve a empezar. Número 4, si no cambia, te quitaré de tu lugar. Te quitaré lo que tú tienes. Pero ¿sabe qué? Lo interesante de esto. Jesús empieza, hermano, animando a su pueblo, a su iglesia. Pero después de eso viene la exhortación. Pero Jesús termina dándole una promesa para ellos. Como líderes nosotros tenemos que primeramente animar a las personas. Decirles sus cualidades, decirles su talento, lo que ellos saben hacer, cuál es lo que hacen bien. Pero luego también tenemos que decirles lo que ellos no lo hacen bien. Así es. Y la tercera cosa, para terminar, el Señor le dice esto, el que tiene, quiero tocar en el verso 6, dice, pero tiene estos que aborrece a las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor le dice, pero tiene algo que tú estás aborreciendo y yo también, estamos de acuerdo. Le dice, las obras de los Nicolaitas. ¿Quién era este Nicolaita? Se dice que era una persona que se llamaba Nicolás, y que empezó a levantar gente, ¿no? Y levantó una falsa doctrina. Su doctrina era de que movía mucho las partes carnales, la parte sensual. Ellos decían su doctrina que lo importante no es lo que tú haces con tu cuerpo, sino lo importante es el espíritu. Y el Señor le dice, pero tiene esto que tú aborreces, las obras carnales de los Nicolaitas. Yo también aborrezco, dice el Señor. El Señor aborrece, hermano, las obras carnales. Lo que nosotros muchas veces practicamos, hacemos, eso, hermano, no le gusta a Dios. Tenemos que vivir en el Espíritu. Amén. Y aquí viene la promesa y le dice, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Y dice aquí, el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. El que venciere. ¿Sabe que, hermano, Jesús aborrece la cobardía de la gente? Jesús, hermano, no aprueba la cobardía de la gente. ¿Por qué Pablo le habla a Timoteo, que Timoteo fue el pastor de la iglesia de Éfeso? Y Pablo le dice esto, mira, Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino te ha dado el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Esto es lo que Pablo le dice a su hijo Timoteo, que eso fue pastor, y le dice, aquí Juan habla y dice, el que venciere. No dice aquí, hermano, el que se va de la iglesia. No dice aquí el que dejó la iglesia. No, el que venciere. Qué fácil, hermano, la gente hoy en día. No, porque aquí no hay bendición, me voy de acá. Busco un lugar donde hay más gente. Donde la gente, hermano, la gente piensa que en un lugar donde haya más gente hay menos problemas. Y al contrario. Cuando más gente, cuando más creciendo, más problemas hay. No, aquí yo no tengo oportunidad, me voy en otro sitio. Y Jesús dice, el que venciere los problemas. El que venciere los obstáculos. Ese es el que va a heredar.
Y quiero terminar lo que dice ahí, Apocalipsis 21:7. Y termino con esto y oramos. Mire la promesa. Apocalipsis 21:7 dice el Señor esto. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Cuánto? Todas. ¿Cuánto? Todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Amén, Señor. Y yo seré su Dios. Amén. Y él será mi hijo. Hijo. ¿Qué quiere más de esta promesa, Santo. hermano? Amén. Amén. El que venciere, dice el Señor, que venciere heredará todas las cosas. Amén. Y mire lo que dice en el verso 8, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrá su parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué poderoso esto. Cuando el Señor nos da esta promesa para nosotros, para los que vencen. No es para lo que intenta. Santo. No es para lo que cuando se me da. Es para lo que vence. Amén. Por eso, hermano, la palabra nos anima a nosotros. Y Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Porque Dios busca vencedores. Amén. Por eso, hermano Pablo decía, la carrera no es de los veloces, sino es el que llega a la meta. Amén. 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 Así que esta palabra yo creo que es una bendición para muchas personas. Así es. Pero es importante que nosotros podamos entender que para el Señor y en los próximos jueves que vamos a tener discipulado, podemos continuar con las iglesias que el Señor había hablado. Amén. De cada iglesia para poder entender. Pero yo quiero que usted entienda a esta iglesia de Éfeso. Esta iglesia, hermanos, se movía muchas cosas espirituales. Se movían muchas cosas. Por eso en Efesios capítulo 6, de verso 12, Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principado, potestad de gobernadores de las tinieblas. Amén. Porque, hermano, esta diosa Diana que había ahí, se movían muchas cosas espirituales. Pero Pablo se plantó firme y predicó la palabra. Y termino en esto. Hechos 19, el verso 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciendo a alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ello y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todo lo que habitaba en Asia, judío y griego, oyeron la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Qué poderoso es que aquí nosotros vemos a Pablo. Dice que él apartó discípulos. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermano? Estamos formando discípulos. Amén. Porque los discípulos son los que van a trabajar y van a pelear la batalla. Así es. Amén. Amén. Oramos a Dios. Sí, Señor. Padre, muchas gracias. Sí, Señor. Gracias por este tiempo de discipulado. En el nombre de Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Sí, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y te glorificamos. Sí, Señor. Gracias por este tiempo de discipulado. Oro por aquellas personas que nos estaban viendo, Señor. Padre, yo te pido que tú lo bendigas, lo guardes, Señor. Toca al Espíritu Santo ahí donde están. Padre, y que aquella persona, Dios mío, Señor, que esta palabra sea, Señor, de mucha bendición para su vida. Padre, tócalo, Señor, a través de las redes sociales, a través, Dios mío, Señor, de cualquier área que ellos puedan escuchar o ver, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Amén Amén y y amén. amén.